Buenos días, mi nombre es Dylan Astorga Muni y hoy voy a hablar sobre la dicroceliosis. Es también conocida como la dicroceliasis, que es una infección parasitaria ocasionada por un trematodo del género Dicrocoelium dendriticum. Esta es una enfermedad zoonótica parasitaria distribuida mundialmente causada por un tremato, el Dicrocoelium. Es una parasitosis hepática que afecta fundamentalmente a los rumiantes domésticos, vacas, cabras, ovejas, etc. En taxonomía, es del reino Animalia, filo Platyhelminthes, clase Trematoda, del orden Plagiorchida, de la familia Dicrocoelidae, del género Dicrocoelium y de la especie Dendritico. Su morfología. Este es un platelminto hermafrodita, midiendo de menos de 1 centímetro en sus primeras etapas. Mide de 6 a 10 milímetros de largo por 1,5 milímetros de ancho. Tiene forma de hoja alargada, el estrecho en el extremo anterior y un ancho en el extremo posterior. Su tegumento es liso. No posee espinas, a diferencia de la fasciola. Este posee dos ventosas, es digenio. Son estas ventosas son para fijarse el hospedador. Una anterior, que rodea toda la boca, y otra ventral posterior. El aparato digestivo consta de la ventosa oral, esófago y un ciego delgado sinuoso. Este termina al inicio de su último cuarto del cuerpo. El aparato reproductor consta de los testículos, que son ligeramente lobulados, que se encuentran detrás de la ventosa ventral. Los ovarios están justo detrás de los testículos, ubicándose en la parte posterior. Sus huevos son pequeños operculados. Esto quiere decir que aún no están embrionados, que recién están en sus primeras etapas del ciclo, pero pueden llegar a medir entre 45 a 30 micrómetros. En la imagen podemos ver en la parte de la ventosa oral, la ventosa ventral, los testículos y los ovarios que se encuentran posterior a estos, la parte del intestino, la parte del útero y sus ganglios vitelinos que se encuentran a ambos lados. Su sinonimia. Se le llama también duela pequeña del hígado y gusarapo chico en España. Su agente Dicrocoelium dendriticum, como ya mencionamos. Las especies que afecta son fundamentalmente rumiantes domésticos, de bovino, ovinos, caprinos, y también puede afectar tranquilamente a perros que pueden pasar por ahí, pueden alimentarse de esto, como a humanos. Los órganos afectados de este parásito son principalmente el hígado, afectando conductos biliares pequeños y la vesícula biliar. Aquí podemos ver cómo son casos del hígado muy avanzados. Su localización geográfica es mundial, cosmopolita, ubicándose por partes de Europa, Asia y Norteamérica. Ubicada principalmente en ambientes que sean favorables para su ciclo de vida, como las zonas pastosas, suelos secos, lugares donde no existe un extremo calor o un extremo frío, aunque sí es que pueden resistir esas temperaturas, llegando a unos 4 grados centígrados. Su ciclo biológico. Primeramente, antes de salir al exterior, está dentro de su hospedador, alcanza una madurez sexual, deposita los huevos en los conductos biliares que pasan al intestino a través del conducto colédoco, para ser evacuados con las heces del hospedador ahí mismo. Aquí empieza la primera parte, donde son los huevos embrionados que son liberados por las heces. La liberación del minocidio únicamente tiene lugar en el aparato digestivo de numerosas especies de moluscos terrestres, moluscos o caracoles terrestres. Aquí es donde son ingeridos y inician su etapa de la parte de miracidios, esporocitos y cercarias. El miocidio atraviesa la pared intestinal del caracol, pierde los cilios y se asientan en el hepatopáncreas. El periodo transcurrido desde la ingestión hasta que la cercaria madura puede variar entre unas 3 a 6 meses. Esto puede depender de la especie del molusco o en la temperatura en la que esté. Luego de esto, las cercarias maduran. Son liberadas del caracol a través del polo respiratorio en una bolsa de baba. Estas cercarias maduran y son recubiertas de esta bola de baba o bola de moco, que son formados por esférulas de entre 1 a 2 milímetros. Contienen un número elevado de cercarias. Provocan esta bola de moco o bola de baba con un color blanco brillante y pueden alcanzar hasta 1 centímetro de diámetro, albergando miles de cercarias. Las bolas de moco son expulsadas al exterior y depositadas sobre plantas y otros soportes para que los desplace el caracol al moverse. En esta parte pueden, en el exterior, hasta esperar a su segundo hospedador intermediario, que es la hormiga, pueden mantener su capacidad de infectar de al menos unas 18 horas en unos 4 grados centígrados. Cuando llegan a la fase 4, las cercarias se transforman en metacercarias, luego de ser ingeridas por la hormiga. Se alojan en su abdomen y empiezan a descender la temperatura. Las metacercarias alojadas en el ganglio subesofágico alteran su comportamiento, haciendo que sean prácticamente controladas por esta, provocándole una parálisis de los músculos mandibulares que producen una fijación en la hierba. Como podemos ver en esta otra imagen, cuando la hormiga ya está infectada, empieza a ser prácticamente controlada y empieza a subir a lo alto de los pastos esperando a ser ingerido. Normalmente espera en toda parte del día y cuando llega la noche, en momentos fríos, baja, vuelve a hacer sus cosas normales de la hormiga, para luego en un clima ideal vuelve a subir y vuelve a esperar. Luego en la fase 5, para alcanzar la capacidad infectante en el interior de la hormiga, se requiere un tiempo de unos 45 días. Aquí puede llegar al hospedador ya sea un animal rumiante o al ser humano.
Cuando el hospedador definitivo ingiere estas hormigas infectadas, las metacercarias maduras se desenquistan en el aparato digestivo. Estas llegan al hígado, se sitúan en los conductos biliares, donde se transforman en adultos. Estas pasan al intestino y vuelven a ser evacuadas por el hospedador y vuelve a iniciar de nuevo el ciclo. Aquí podemos ver de nuevo, más gráficamente, cómo el animal lo ingiere. Sale por sus secreciones, luego va directo al molusco, a la especie de caracol. Este luego va a infectar a la hormiga, lo que es ingerida luego por algún animal rumiante o por algún ser humano, y iniciar de nuevo el ciclo. Como hablamos más antes, sus hospedadores intermediarios, que son dos, moluscos terrestres xerófilos de géneros, por ejemplo, Cernuela, Sebrina, Ericeya, Bradyganea, Candidula, Chondula, Ávida, Monacha. Y sus hospedadores, segundo hospedador intermediario, las hormigas Formicidae, como las nigricans o las furibalis. Y los hospedadores definitivos ya hemos mencionado. Su epidemiología, donde podemos mencionar la existencia de animales silvestres parasitados que pueden actuar como reservorios con factores climáticos. Se han descrito diferentes especies de este género Formica como segundo hospedador intermediario. En este periodo de riesgo de infección para los hospedadores definitivos pueden establecerse en diferentes estaciones, dependiendo del país, donde podría prolongarse durante todo un periodo de pastoreo. Dependiendo en qué momento en qué época del año será el momento de pastoreo. Los huevos de Dicrocolium dendriticum soportan las temperaturas invernales, pero las elevadas temperaturas son ya letales para esta, donde para sobrevivir utiliza una amplia gama de moluscos. Para eso mismo existen diferentes tipos de moluscos donde pueden parasitar. En su patogenia existe una gran carga parasitaria elevada, donde puede verse dañado el hígado y producir una distensión de los conductos biliares. En estos casos, la sintomatología es similar a la fasciolosis, que se le puede también hablar como un diagnóstico diferencial. Las infecciones crónicas se asocian a la colangitis pericanalicular y una proliferación del epitelio ductal. Y como vemos aquí, la fibrosis en los conductos biliares. Esto es un proceso crónico, como mencionamos aquí. Sus síntomas. En el periodo inicial de signos y síntomas. Otra vez. Sus signos y síntomas. En el periodo inicial de la infección, las manifestaciones clínicas son ligeras y los animales pueden presentar una apatía, una astenia, una debilidad muscular y hasta llegar a la muerte. Es notable que cuando tienes tus animales, el adelgazamiento del animal, a pesar de tener su correcta alimentación periódica y que el animal esté comiendo normalmente. También se nota una debilidad, una incapacidad de seguir al rebaño. Por ejemplo, en las ovejas puede provocar un desquebrajamiento, se quebradiza su lana y se llega a caer. Durante su fase de invasión se ha observado una disminución considerable de la reserva de glucógeno hepático en el ganado. Su diagnóstico laboratorial puede verse en un test de Lisa o uno de Western Brown, o también, que se usa muchas veces, un examen coproparasitológico, donde se quiere evidenciar la presencia de este parásito usando la sedimentación o la flotación, utilizando muchas veces soluciones de sulfato con zinc. Y como mencionamos antes, un diagnóstico diferencial, la fasciolosis, que es más o menos similar. Para prevenir y controlar esta enfermedad, se puede aplicar cal en lugares húmedos, una construcción de cercados y drenajes, realizar el llenado de zanjas y, más importante, una vacunación, una desparasitación de los animales. Estos animales pueden llegar a morir por infecciones secundarias, como pueden ser infecciones bacterianas respiratorias o una gastroenteritis parasitaria y así. Generalmente se usa ya para controlar esto el uso de fármacos antihelmínticos de amplio espectro. Esto también hay que evitar también el criado de patos y aves acuáticas, generalmente para evitar su propagación y su ida al siguiente hospedador. Tener también generalmente su calendario de desparasitación. Su tratamiento es, bueno, albendazol y mebendazol. Para adultos de entre 15 a 20 su tratamiento es, pues, albendazol y mebendazol, de entre 15 a 20 para adultos y entre 40 a 80 el peso vivo. Esto dependiendo también si es uno mayor, si es un rumiante más grande o más pequeño. Pues generalmente puede darle mucho más daño a los que son ya adultos. Su tratamiento es el albendazol y el mebendazol, puesto entre 15 a 20, efectivo para los adultos, y mebendazol entre 40 a 80, esto dependiendo del peso vivo y la edad del animal. Pues cabe mencionar también que no produce una inmunidad, así que corre el riesgo de acumular un gran número de estas y provocar reinfecciones, llegando a que se hospeden dentro de miles de estos gusanos o vermes en un solo individuo. Por esto mismo es que estos casos son mucho más graves en animales de mayor edad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Paula Andrea Mamania Panqui. El tema del cual vamos a hablar hoy es de Toxocara canis. Entre las características morfológicas que presenta este parásito, tenemos que distinguir de que posee sexos diferentes. Existe tanto una hembra y un macho. Entre sus características que difieren entre ambos, como podemos observar en la imagen, la hembra llega a tener un mayor tamaño y el macho es de menor tamaño. Por lo cual, esta enfermedad puede llegar a ser zoonótica cuando llegue a parasitar a un humano. Esto se puede dar por el contacto directo con la presencia de un can o un gato. Entre la taxonomía podemos mencionar de que este parásito pertenece a la familia Ascaridae del género Toxocara y de la especie de la cual hablaremos hoy, Toxocara canis. Hablando de su morfología, podemos ver de que tiene un color cremoso,
como el cual podemos ver en pantalla, que es un ejemplar de un Toxocara canis macho. Además de tener un color cremoso, el extremo anterior tiene tres grandes labios, además que está dotado de alas cervicales. Su forma es filiforme, como vimos en imágenes, y la simetría es bilateral. Sus huevos pueden llegar a ser subglobulados entre 75 a 85 milímetros aproximadamente. Además de que estos huevos tienen un color marrón oscuro, tienen una cubierta gruesa y rugosa, además que estos son eliminados sin segmentar y su contenido puede abarcar casi la totalidad del espacio del huevo. Entre las diferencias que existen tanto entre macho y hembra, se menciona de que el macho puede llegar a medir de 4 a 6 centímetros de largo y de ancho de 2 a 2,5 milímetros. Además que el extremo posterior tiene una parte de forma enrollada en espiral y la hembra va a llegar a ser más grande de 6,5 centímetros a 10 centímetros y su largo se incrementa 0,5 milímetros respecto al macho. Además que su extremo posterior es romo. Y también se puede mencionar de que poseen un aparato digestivo. Entre la sinonimia, cuando este parasita a un perro se denomina de la siguiente manera: toxocariosis, toxocariasis y lombriz intestinal del perro. Sin embargo, dependiendo del lugar en el cual se llegue a alojar, se puede denominar larva migrans visceral cuando se encuentra en algún órgano, larva migrans ocular cuando llegue a encontrarse su forma adulta en el ojo y neurotoxocariosis. Usualmente estas formas se dan en el ser humano. Hablando de la distribución geográfica, como lugares endémicos, como podemos ver en imagen, se encuentra toda Sudamérica y Centroamérica, incluyéndose así el país de Bolivia, como también áreas del África y toda la parte sur. Sin embargo, esta puede presentar casos esporádicos en el norte del globo terráqueo. Respecto a la epidemiología, se menciona que existe una seroprevalencia de Toxocara canis a nivel mundial. Como podemos ver en la tabla, Bolivia ocupa el tercer lugar, teniendo así una seroprevalencia de este parásito del 83%. Esto se puede dar porque las familias usualmente poseen una mascota tanto ya sea un can o sea un gato, y este contacto directo puede incrementar esta prevalencia. Hablando de la morbilidad, se menciona de que en los perros adultos es del 12% y sin embargo en los cachorros se incrementa llegando a ser el 31%. Respecto a la transmisión, hablando de la transmisión directa, existen dos tipos, la vertical y la horizontal. En la vertical se va a dar de manera transplacentaria y transmamaria, es decir, a través de la lactancia que brinda la madre al cachorro. Y en la forma horizontal es por el contacto directo que existe entre individuos, por ejemplo, el contacto con el pelo de los animales infectados. Respecto a la transmisión indirecta, se da cuando se dan estos mecanismos, como la geofagia o el consumo del agua contaminada, el consumo de frutas y verduras que no son higienizadas, además que también puede darse en seres humanos cuando las manos se encuentran contaminadas con tierra, y usualmente también se menciona la ingesta de este parásito a través de los hospedadores paraténicos. Además que este parásito nos va a llegar a infectar a humanos o a canes cuando se produzca la ingesta del huevo con la L3, que es la fase infectante de este parásito. Respecto también a los hospedadores que posee Toxocara canis, se menciona a todos los canes de origen doméstico, como también a los canes que son salvajes, como lobos, coyotes, entre otros. En la patogenia se menciona que esta larva va a llegar a dañar distintos órganos, como, como los ojos, el corazón, el riñón, los pulmones, el tejido liso, el hígado, el cerebro y también cualquier otra víscera que sea de su predilección. También vamos a llegar a mencionar en la patogenia que el daño que produce este parásito se va a dar a través de la liberación de las enzimas proteolíticas, es decir, estas van a llegar a degradar el epitelio y el tejido. Además que el hospedero, entre los mecanismos que genere para poder defenderse de este parásito, van a llegar a ser inespecíficos. Entre estos se puede mencionar la liberación de la interleucina 4, 5, 9, 3 y 33, además de la linfopoyetina tímica estromal, como también de células de la línea blanca, como son los basófilos, eosinófilos y monocitos. Respecto al ciclo biológico, eh, puede, puede este parásito ingresar a través de los huevos embrionados de la L3, como habíamos mencionado, es la fase infectante, en la cual el medio ambiente va a llegar a madurar de 2 a 4 semanas. Sin embargo, nos llegamos a infectar con la ingestión de estos huevos. Hablando de el caso en el cual se infecte un can, el periodo de prepatencia va a darse alrededor de 5 semanas, es decir, desde el momento de la infección hasta el momento en el cual se puede denotar de que se curse la enfermedad. Entre estas infecciones, cuando llega a ser de manera muy severa, las larvas pueden ser secretadas en las heces de manera directa. Si esta no fuera así, las larvas se van a dirigir al intestino delgado, en la cual atraviesan
el intestino delgado mediante sus enzimas proteolíticas mencionadas anteriormente, llegando así a la circulación sanguínea. A través de esta se dirigen a los pulmones, luego al árbol bronquial y posteriormente al esófago. Además, de, se puede mencionar de que en el intestino o en el lumen del intestino específicamente, la hembra va a llegar a ovopositar entre 70.000 huevos al día, pero algunas bibliografías también mencionan de que puede llegar hasta 200.000. Y así continuaría el ciclo en los hospedadores definitivos, como en los canes, llegando a la liberación de los huevos a través de las heces. Sin embargo, si llegara a parasitar a un hospedador paraténico, como el ser humano, las larvas van a ser de la misma manera liberadas en el intestino. Atraviesan el lumen del intestino por sus enzimas proteolíticas y se dirigen a la circulación. Sin embargo, no van a dirigirse como en los canes de manera preferencial a los pulmones, sino de que pueden ser errantes y se alojan en distintos órganos, los cuales ya habíamos mencionado anteriormente, que son como los ojos, los riñones, el hígado, el corazón, entre otros. También cuando un can que está gestando se llega a infectar de esta enfermedad o específicamente de este parásito, puede llegar a reactivarse la infestación por, por la inmunosupresión de su sistema, en la cual, como menciona, se puede llegar a transmitir por vía vertical a las crías, tanto por la vía transplacentaria y transmamaria, como también puede volver a reactivarse la infección intestinal en la madre. Hablando de los signos y síntomas, cuando ésta se encuentra en una forma de larva migratoria visceral, va a causar fiebre, anorexia, hepatoesplenomegalia, exantema, neumonitis y síntomas de asma. Además que va a depender mucho estos signos y síntomas de cuál órgano está siendo afectado. Además, cuando esta es transmitida de manera indirecta como la geofagia, el síndrome se va a autolimitar de 6 a 18 meses si se cesa con la ingesta de los huevos. Y cuando este parásito llega a infectar al encéfalo o al corazón, puede causar la muerte de manera más rápida. La larva migratoria ocular, lo que va a causar como signos y síntomas puede ser las manifestaciones sistémicas muy leves o nulas, reacciones granulomatosas, uveitis o también corioretinitis. Además que la visión puede llegar a tornarse afectada permanentemente o momentáneamente hasta incluso perderse. Y la infestación puede ser unilateral, es decir, solo puede estar presente en un ojo, como también puede llegar a ser bilateral. Respecto al diagnóstico laboratorial, entre los laboratorios directos encontramos el examen coproparasitológico, cual puede ser simple o seriado. Se recomienda que sea seriado para dar un diagnóstico más certero y confirmatorio. Además, que se puede dar el estudio histopatológico de los órganos que sean afectados a través de la biopsia. Y también en los indirectos vamos a encontrar a ELISA, en el cual se va a emplear poder reconocer los antígenos liberados por la secreción de estas larvas. También se menciona a Western blot. Respecto a los estudios complementarios, se puede realizar la biopsia de tejidos, como habíamos mencionado anteriormente, como también la resonancia magnética, que es un estudio mucho más preciso. En cuanto al tratamiento, se puede brindar a nuestra mascota Vendasol y Mebendazol, esto de acuerdo al peso, edad y tamaño de la mascota. Además que el tratamiento también va a ser dirigido a los síntomas, es decir, para poder paliar estos síntomas y que no lleguen a descompensar anímicamente ni físicamente al animal. Además que cuando la infección llega a ser muy grave e incluso llegar a los ojos, se menciona que se puede hacer el uso de los corticoides. Respecto a la prevención y control, tenemos que desparasitar a nuestras mascotas es la manera más fácil y efectiva de poder hacer frente a este parásito. Además que debemos presentar una buena higiene, tanto personal como también con nuestras mascotas. Evitar la geofagia de las mascotas, como también de los niños. Evitar la coprofagia también en las mascotas, es decir, de que no puedan ingerir las heces tanto propias de él como las que se encuentran distribuidas en parques y en otros lugares de ornato público. E higienizar los alimentos también nos va a ayudar a poder controlar este parásito. Además que respecto a Toxocara canis, como Toxocara cati, se menciona de que los areneros siempre puedan permanecer cubiertos. Además, para evitar que los niños tengan contacto con las heces de nuestras mascotas. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Blanco Mamani María de Los Ángeles. Soy estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Agronomía, de la carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la materia Enfermedades Parasitarias. Hoy les hablaré de la cisticercosis. En las características, es causada por un cesto de la Taenia solium, que es un gusano plano alargado al filo de los platelmintos. Su simetría es bilateral y aplastado dorsoventralmente. Su color es blanquecino. Su cuerpo se distingue en tres zonas, que es el escólex, el cuello y el estróbilo.
En la taxonomía viene del reino Animalia, el filo Platyhelminthus, la clase Cestoda, del orden Cyclopillidae, de la familia Tenidae, del género Tenia, de la especie Tenia solida. En la sinonimia se puede llamar de otras formas, como ser lombriz solitaria, Tenia porcina, cisticercosis, cenurosis y neurocisticercosis. En su morfología, el gusano adulto puede llegar a medir entre 2 a 8 metros. Su color es blanco marfil. Su escola está provisto de 4 ventosas y un rostelo con doble corona de ganchos, que es una forma de uña de gato. En los huevos son esféricos, miden entre 30 a 45 micrómetros, presenta varias membranas, como el vitelo, que solo se presenta en los huevos inmaduros y que permite la obtención de los nutrientes. En la distribución geográfica, la cisticercosis es endémica en muchas regiones de la América Latina, como es en México, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, África, Sudeste Asiático, como Indonesia, Tailandia, India. En la epidemiología, esta afecta a los humanos y a los cerdos. La transmisión es indirecta, al ingerir alimentos o agua contaminados con huevos de Tenia solium. El humano es el huésped definitivo y los cerdos son huéspedes intermediarios. Y en la patogenia, su ubicación y migración puede variar y la gravedad de la enfermedad depende de la cantidad y de la ubicación de los quistes larvales. Estas pueden atacar a distintos órganos y tejidos, como ser los músculos, tejido subcutáneo, ojo, hígado, pulmón. Incluso puede afectar al sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal. En el ciclo biológico hay dos fases principales, que es la fase de la tenia adulta y la fase de la cisticerco, que es la larva. En la fase de la tenia adulta, el humano se infecta al ingerir carne de cerdo cruda o mal cocida que contiene cisticercos. En la tenia adulta vive en el intestino delgado del humano, donde puede alcanzar varios metros de longitud, y estas producen huevos que son liberados en las heces humanas. Estos huevos son liberados al medio ambiente, que son ya una contaminación, y aquí viene la fase de la cisticerco, donde el cerdo se infecta al ingerir alimento o agua contaminada con huevos de Tenia solis presentes en las heces humanas. Ya dentro del cerdo, en el sistema digestivo, los huevos eclosionan y liberan larvas, estas llamadas son oncosferas, que penetran la pared intestinal y se diseminan a través del sistema circulatorio a varios tejidos del cerdo. Las larvas se desarrollan en cisticercos, que son cápsulas llenas de líquidos, como se ve en la imagen, de un corazón. Estas también principalmente atacan los músculos, pero se puede ver en órganos como se ve el corazón, pulmón, como ya hemos mencionado anteriormente. Cuando el humano consume la carne cruda o que esta carne está mal cocida, en el intestino del humano los cisticercos se liberan de la cápsula y se adhieren a la mucosa intestinal, comenzando así la fase adulta de la tenia. Aquí podemos ver también que ataca al cerebro, que esta se llama neurocisticercosis. En los signos y síntomas puede presentar dolor muscular, inflamación en los nódulos subcutáneos, problemas oculares, cefalias, convulsiones, trastornos neurológicos, cambios en la personalidad y comportamiento, problemas gastrointestinales. En diagnóstico laboratorial se puede hacer una ecografía, un análisis de imagen, análisis de sangre, análisis de líquido cefalorraquídeo, exámenes de imagen de serología. Exámenes complementarios se les hace punción lumbar, biopsia, electroencefalograma. En el tratamiento se le puede medicar con albendazol, praziquantel, puede hacerse cirugía, se puede administrar corticosteroides, control de convulsiones de medicamentos antiepilépticos. En la prevención y control es una higiene personal de alimentos que estén bien lavadas, saneamiento básico y gestión discretas, el control de la infección en cerdos. Gracias.